Hello, fellas. Aquí el conferencista Asperger en un nuevo capítulo de Autism World. Hoy vengo a compartir con ustedes uno de mis primeros trabajos en Instagram. Y estoy hablando de las mascotas del Titanic. Ahora sí, iniciemos. El RMS Titanic. Un barco que pasaría siendo recordado en la historia a través de distintos medios de la cultura popular. Y siendo el más destacado de todos la película de Cameron del año 1997. Pero no sería por todos los lujos y comodidades que tenían para las distintas clases que habían en esa época, sino porque a pocos días de su viaje inaugural, más concretamente en la madrugada del 14 de abril de 1912, luego de chocar contra un iceberg, terminaría hundiéndose en las profundidades del mar, llevándose consigo la vida de 1.500 personas, convirtiéndose en una de las tragedias marítimas más grandes de la historia, y dejando mucho que hablar incluso al día de hoy. Entre las víctimas que se hallaban a bordo, obviamente estaban la tripulación de turno, los millonarios que solamente querían experimentar los lujos que le garantizaban el barco, y por último, los inmigrantes europeos que solamente buscaban una nueva oportunidad en Estados Unidos. Sin embargo, habían otras víctimas, las cuales no son tan recordadas por el simple hecho de no ser seres humanos. Iniciamos con la mascota de la tripulación, Janie. Una gata que solía vivir en las cocinas del barco gemelo del Titanic, el RMS Olympic. Su ocupación, como cualquier otro gato marinero, era hacerle frente a las alimañas que pasaban como polizones indeseados. Se desconoce si habrían más gatos a bordo, pero para un barco de ese tamaño es extraña la idea de que solamente contaran con uno. No obstante, a pocas semanas de la embarcación, Janie había dado a luz una camada de gatitos. Algo muy común en aquella época era que los turistas adinerados de Estados Unidos siempre llevaban consigo algunos recuerdos de la nobleza europea, entre esos perros de raza pura. Y es que los pasajeros de primera clase eran los únicos que tenían el pase de poder llevar consigo a sus mascotas en sus viajes, pagando por el mismo precio que el pasaje de un niño. Hasta incluso les crearon sus propias pólizas de seguro a sus queridas mascotas. La perrera del Titanic, al igual que la del Olympic, se halla ubicada en la cubierta F, en donde contaban con todas las comodidades perrunas de la época, desde confortables jaulas hasta un sistema de calefacción para que no pasaran frío. Aunque en el caso de los perritos miniatura, estos podían quedarse con sus dueñas en sus camarotes, sin importar la opinión de los tripulantes. Los miembros de la tripulación, entre esos el carpintero del barco, se encargaban de mantener a los perros en perfectas condiciones durante el viaje. Incluso los sacaban a diario a pasear por la cubierta de popa, es decir, donde se encontraban los pasajeros de tercera clase. Algo que no mencioné es que casi todos esos eran animales de concurso, y de hecho se había planeado una exhibición canina para la mañana del 15 de abril, pero sabemos que esto nunca se iba a dar. Entre los perros registrados se hallaba Kitty, una Airedale Terrier perteneciente al entonces famoso John Jacob Astor, otro Airedale y un Cavalier pertenecientes a una familia, Gamine de Picon, un bulldog francés campeón comprado por un banquero en Londres, un Fox Terrier perteneciente a un abogado y un Chow Chow perteneciente a un atleta. También hay rumores sobre Riley, un Terranova perteneciente a la tripulación, lo cual tiene sentido considerando que son perros de rescate, pero repito, no se sabe si es verdad o falso. También se desconoce si habrían más perros a bordo, siendo documentados únicamente 12 de ellos. También se hallaban a bordo unos pasajeros plumíferos. Ella White, una pasajera de primera clase, había traído consigo a un grupo de gallinas, las cuales tenía planeado criar en Estados Unidos. Ellas se hallaban cerca de la perrera del Titanic. Elizabeth Mee fue la única pasajera de segunda clase que pudo llevar consigo a su mascota, en este caso un canario. Y como no podía faltar, la plaga de polizones indeseados, las ratas. Se dice que en la mañana antes del hundimiento, unos pasajeros de tercera clase vieron correr a una rata cerca de su zona. Intentaron atraparla, pero el roedor consiguió escapar. Trágico destino. Es muy duro decirlo, pero la realidad es que pocos animales lograron sobrevivir al Titanic.
más concretamente 3 de los 12 perros que se hallaban a bordo. Esto debido a que compartían una característica en común que sería su salvación, su tamaño pequeño. Así sus dueños pudieron llevarlos a ocultas como si fueran bebés para que nadie lo notara. El primero era un pequinés de nombre Sun Yat-sen, el cual había sido comprado por una pareja que se hallaba recorriendo Asia, mientras que los otros 2 eran pomeranios. O sea, ¿estamos hablando de una de las mascotas que tenía la anciana Rose en la película? Me doy cuenta de lo muy obsesionado que estaba Cameron con el barco. En fin, la primera se llamaba Lady, la cual fue comprada por 3 mujeres en sus vacaciones, mientras que el otro, cuyo nombre se desconoce, era el consentido de Elizabeth Rothschild, quien perdió a su esposo en la tragedia. Del resto de los animales, ninguno tuvo ninguna suerte. Se había un cuarto perrito toy, Fru Fru, la cual fue comprada por su dueña en Italia, pero esta lo abandonó en su camarote debido a que se preocupó más por la opinión pública que por la seguridad de su mascota. Con respecto a Janie, hay 2 historias que explican lo que pasó con ella y sus gatitos en el Titanic. La primera es relatada por un fogonero que se hallaba en el barco, el cual menciona que vio a un gato adulto sacar a sus gatitos momentos antes de que iniciara el viaje. De ser así, Janie y su familia no solamente se habrían salvado, sino que ella habría sido la primera en sentir el presagio que se venía. Pero según la camarera Violet Joseph, sobreviviente a 3 naufragios, aseguró haber visto a la familia felina en las cocinas durante todo el viaje. De ser así, ellos murieron. Aunque Nie pudo sobrevivir a la tragedia, se desconoce el destino que sufrió su canario, pues aunque pudiese volar, ¿cuánto tiempo podría durar en medio del amplio océano? Por otra parte, durante la inundación, alguien había liberado a los perros de sus jaulas para que no sufrieran el cruel destino de ahogarse encerrados. El bulldog francés, Gamin de Picon, fue visto por última vez nadando por su vida poco tiempo después de que el barco acabara en las profundidades del mar. Una historia particularmente emotiva es protagonizada por una pasajera de primera clase, Anne Elizabeth Isham, de 50 años. Después de mucho tiempo en París con su hermana, Anne decidió ir a visitar a su hermano en Manhattan. Era una soltera sin hijos, pero no viajaba sola. La acompañaba un gran danés, el cual se convirtió en su alma gemela. Tanto así que durante la evacuación, Anne se le dio el pase de poder subirse a uno de los botes salvavidas que quedaban, como a cualquier mujer de primera clase. Sin embargo, le hicieron saber que no iban a permitir que subiera su perro debido a su enorme tamaño. Anne podría haber aprovechado la oportunidad de escapar y salvarse para más tarde buscar otra mascota, pero en cambio decidió ignorar las órdenes de los oficiales, permaneciendo en el barco al lado de su mejor amigo. Poco tiempo después, un barco alemán pasaría por la zona donde ocurrió la catástrofe, y muchos de los tripulantes a bordo verían horrorizados cientos de cadáveres flotando en el agua, entre los cuales se hallaba una mujer muy bien vestida, abrazada a un enorme perro. Jamás se confirmó si se trataba de Anne Elizabeth Isham, una de las 5 pasajeras de primera clase que murieron en el Titanic. Pero sí está perfectamente en claro el amor que le tenía a su mascota, eligiendo la muerte a su lado en lugar de abandonarlo a su suerte. Una acción que uno normalmente no esperaría de un ser humano hacia otra especie. Con respecto a los dueños sobrevivientes, obviamente sus demandas contra la compañía White Star Line no se hicieron esperar, reclamando por la pérdida de cada una de sus costosas posesiones, entre esas sus queridas mascotas. Desafortunadamente, no todas las demandas se hicieron escuchar. No hay justicia para las mascotas y animales, siendo esta la razón por la que hice este video, para poder conmemorar la memoria de aquellas víctimas que fueron injustamente olvidadas solamente por no pertenecer a nuestra misma especie, cuando ellos también son seres que sienten, viven y jamás pidieron verse involucrados en esta devastadora tragedia. Yo me despido diciendo, vivan y disfruten el autismo. Y que también se suscriban, comenten, denle like y ya nos veremos en otro video.